¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a iniciar con la reflexión del Evangelio del domingo, sí, del domingo próximo. Entonces, pues esto es la primera vez que la vamos a estar utilizando ya de manera sistemática y vamos a ir avanzando progresivamente a lo largo de estos viernes. Primero Dios, para que nos vayan a ayudar para que lleguemos a la misa dominical un poquito más preparados, ¿sí? El libro que utilizamos es este, ¿verdad? De la PPC, que se llama Permanezcan en mi amor. En este caso es el ciclo A. Sí, son 3 libros, ¿verdad?, que van de acuerdo con los ciclos litúrgicos. Entonces, durante este año es el A, el siguiente año el B y así continuaríamos con el C. Y luego repetiríamos nuevamente esto. Bueno, con la idea de que nos vaya ayudando a prepararnos. Es un trabajo hecho por la Arquidiócesis Primada de México y lo tiene la PPC Editorial. Yo, en lo particular, me auxilio, ¿verdad?, para tener estos pequeños grupos de acompañamiento. Entonces son 3 momentos especiales. Uno es la sensibilización, ¿verdad? Se va sensibilizando en relación al Evangelio. Luego el segundo, escuchamos el Evangelio. Y por último, la tercera de las etapas es la conclusión, que vamos a llegar en lo que es el compromiso. Entonces son estos aspectos muy importantes que podemos nosotros ir destacando en estos medios. Entonces vamos a iniciar pidiendo a Dios nuestro Señor que nos ilumine. Recuerden que este video ahorita está en vivo, ¿sí? Las personas que van llegando pues son bienvenidas, ¿verdad? Pero está hecho para tenerlo a las 8:30 de la noche en el grupo Formación Católica en Tijuana, de aquí mismo de Peregrinando por Tijuana. Entonces, si lo quieren, lo bueno es que queda como video y queda durante el día. Lo pueden retomar el día de hoy, viernes, o mañana sábado, o inclusive el domingo. Sí, pero les digo, es preparación para el Evangelio del domingo. Vamos iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder seguir trabajando, de poder seguir reflexionando en tu palabra y que podamos ejercitarnos debidamente en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María nos cubra con su manto, así sea. Entonces vamos al 18º domingo del tiempo ordinario, este próximo 2 de agosto. ¿Qué nos proponemos? Aprender de la misericordia de Jesús, quien lleno del Espíritu Santo se compadece de los que sufren, enfermos, pecadores, hambrientos. Ahora sí, ya cuando tenemos nuestro objetivo claro, ahora vamos a esta sensibilización. Miramos la realidad. Índices de pobreza en México. Vivimos en un país de contrastes. En México no todas las personas pueden disfrutar de las abundantes riquezas naturales del país porque están en manos de unos cuantos. Aproximadamente un 30% de la población vive en extrema pobreza. Es cierto que existen organizaciones asistenciales que ofrecen ayuda y promoción, pero no son suficientes. Importantes sectores de la población siguen pasando hambre, carecen de atención a la salud, viven y mueren solos. Sí, bien, esta lectura fue de sensibilización para que nosotros pues nos vayamos preparando para recibir la palabra de Dios y luego cómo vamos a comprometernos. Entonces viene la primera serie de preguntas que se las voy a decir de manera corrida y ya ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿sí? Pueden ponerle pausa al video, ¿sí?, y contestarlo, ¿sí?, de manera muy sencilla, pero que sí, ¿verdad?, salga del corazón. Y también si están en familia o en algún movimiento, también lo pueden realizar de esa manera, ponerle pausa y traten de contestar al menos una de estas preguntas, ¿sí?, y compartirla con los demás. La serie de preguntas es: ¿conoces personas o grupos que vivan en extrema pobreza? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿En qué has contribuido para remediar estas carencias? ¿Conoces alguna organización de apoyo a los más necesitados? ¿Cómo trabaja? Bien, verdad que son muy importantes las preguntas que se van haciendo en esta sensibilización, porque muchas de las veces nosotros como que pensamos, ¿verdad?, los demás qué hacen, pero aquí nos está situando a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo nosotros en relación a esto?
Luego vienen unos puntos que van a ayudar a fortalecer a todo lo que hemos ido viendo a través del relato en la sensibilización que hemos tenido y de las preguntas, de nuestras respuestas que hemos hecho a estas preguntas. Y entonces vienen estos fortalecimientos. En grandes ciudades como la nuestra cohabitan mundos extremos: pobreza, enfermedades, ignorancia, desempleo, concentración de riquezas, desarrollo y oportunidades. Dios ha creado los bienes para todos, pero la ambición hace que algunos se apoderen de ellos y son causa de la injusta distribución de las riquezas. Existen organizaciones públicas como el DIF e institutos de salud y privadas como Cáritas, fundaciones y agrupaciones de beneficencia parroquiales que ayudan y trabajan por los grupos vulnerables. Necesitamos comprometernos por los demás, procurarnos por ellos y ser solidarios, tener misericordia, caridad y compasión con los pobres. Bien, entonces estos puntos nos ayudan a fortalecer y que nosotros podamos entrar entonces de lleno, ahora sí, al Evangelio. Sí, repito, ojalá y pudieran tener estas oportunidades de dar estos espacios de reflexión. Si no los tienen, de cualquier manera, vayan escuchándolos, traten de responder mentalmente, pero lo importante es que no quede simple y sencillamente en la pura escucha. Entonces vamos a escuchar la palabra de Dios que vamos a tener este domingo 2 de agosto, y Jesús se muestra misericordioso con los necesitados, quienes sufren y tienen hambre. San Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Vamos a leer entonces el Evangelio. Nos dice lo siguiente: en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces este relato a mí me resulta muy interesante e importante, porque los que están aquí del grupo Compartir viene de allí. Esta es nuestra cita bíblica, Mateo 14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si recuerdan, hasta el logo que tenemos es un pan, el signo de la cruz o bendición, y un pez, que nos recuerda precisamente esto. Y hace poquito pues estábamos conmemorando nuestro aniversario, que es el número 5. Bueno, aparte de eso, pues ya vamos situándonos en relación a todo esto que nosotros tenemos a continuación. Entonces aquí lo interesante es que meditemos la palabra de Dios. Vamos a otra serie de preguntas que nos van a ayudar para que sigamos en esta sensibilización. ¿Qué hace la gente al enterarse de la presencia de Jesús entre ellos? ¿Qué siente Jesús al ver a tantas personas? ¿Por qué le piden los discípulos a Jesús que despida a la gente? ¿Qué contesta? 4. ¿Qué pasa con los 5 panes y los 2 peces? 5. ¿Por qué con tan poca comida pueden comer tantas personas? Bien, ahí tienen las 5 preguntas de esta segunda serie, y podemos nosotros ahí darnos cuenta de todas las cosas que se van a ir desgranando. Es la bendición, ¿sí? Es la disponibilidad. Esto es pues me resulta muy súper importante, ¿no? Porque descubrimos ahí, ¿no? Hay una necesidad. Han escuchado al Maestro, han escuchado a Jesús, y pues la gente tiene hambre. Sí, ahora como como escuchaban de Jesús, se fueron de repente, se concentraron, ¿verdad? Fueron muchísimos. Entonces pues no iban preparados, ¿verdad? Escucharon que estaba Jesús, ahora les vamos para allá.
Y entonces cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, pues no hay una gran cosa de comida, pero hay un muchacho que trae, nos dice aquí, cinco panes y 2 peces. Esto es también muy relevante porque el muchacho pone a disposición de, miren, esto es lo que traigo, aquí lo tienen, y bueno, se lo presentan a Jesús, pero pues no es mucho, pero ahí está la disposición del muchacho, entrega todo, y cuando lo entrega todo en esta disposición que él tiene para compartirlo, entonces viene la acción de Dios, ¿verdad? Y encontramos esa bendición de Jesucristo nuestro Señor hacia los panes y los pescados, y entonces se produce la multiplicación de los panes. También nosotros cuando ponemos, ¿verdad?, de nuestra parte, no una parte nada más, sino ponemos y nos entregamos totalmente en esta disposición bajo la acción de Dios, entonces tenemos todas estas bendiciones que no sabemos ni cómo va a suceder, pero sucederá. Y de ahí la importancia de que realmente compartamos con los más necesitados. Bien, vamos ahora a la serie de puntos que va a fortalecer esto. Jesús, el Hijo de Dios, después de la muerte de Juan el Bautista, se aleja a un lugar tranquilo para orar. Jesús, sensible ante los sufrimientos de la muchedumbre que lo ha seguido, se compadece de ellos, baja de la barca y cura a los enfermos. Al ver que empieza a oscurecer y no teniendo suficiente comida, los discípulos quieren despedir a la gente, pero Jesús los invita a participar de su ministerio de compasión, invitándoles a que sean ellos los que les den de comer. Los 5 panes y los 2 peces no son insuficientes cuando se tiene el deseo de compartir con los necesitados. Jesús se dirige al Padre, le da gracias y pronuncia una bendición, parte los panes y los da a sus discípulos para que los distribuyan, pudiendo comer todos hasta saciarse, incluso quedan restos. La compasión que Jesús muestra a las personas que sufren, están enfermas, tienen hambre, ha de motivarnos a mirar nuestra realidad y descubrir las necesidades de quienes nos rodean. En la medida de nuestras posibilidades podemos ayudarlas, darles de comer, orientarlas para conseguir un empleo digno o bien enviarlas con las personas e instancias que se dedican a ello. Y luego todavía viene otro punto que viene del Catecismo de la Iglesia Católica. Siempre vamos a tener esta visión del Catecismo que nos va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos seguir profundizando sobre el tema. ¿Qué es lo que nos enseña el Catecismo en el número 2448? La miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. También por ello los oprimidos por la miseria son objetos de un amor de preferencia por parte de la Iglesia que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables. Qué bonito todo esto y qué bello, ¿verdad? Porque vamos viendo y descubriendo cada vez más cómo tenemos nosotros que seguir actuando. ¿Sí? Es siempre la caridad y la caridad especialmente con los más pobres, los más necesitados. Entonces, a manera personal lo podemos hacer, pero también de una manera organizada e institucional. ¿Sí? Ya veíamos en los distintos cursos que vamos teniendo también cómo podemos realizarlo. ¿Sí? Y destacábamos algunas de los organismos o instituciones que tenemos para hacer frente a todo ello. Ahora sí, la tercera parte es la palabra nos lleva a la acción. ¿Sí? Vienen también una serie de preguntas y esto es muy, bueno, disculpen que use mucho interesante e importante, pero son muy interesantes estas preguntas y son muy importantes que nosotros las contestemos. Si las otras eran también importantes para contestarlas, estas son más porque son las que nos llevan al compromiso. ¿Sí? Entonces vienen las preguntas. La primera, me preocupo como discípulo de Jesús por ayudar a las personas necesitadas que sufren alrededor. ¿Sí? Esto es, les digo, muy relevante porque podemos nosotros pensar, ¿verdad?, de voy a ayudar a las personas o simplemente queda en ese pensamiento pero nunca llega a la acción. Y además a veces pensamos en personas muy lejanas y a veces, muchas de las veces, tenemos a gente muy necesitada a nuestro alrededor o nosotros mismos somos gente muy necesitada. ¿Sí? Bueno, la segunda.
En las personas que ayudan a los que sufren y pasan hambre, reconozco que es Jesús quien está actuando. En las personas que ayudan a los que sufren y pasan hambre, reconozco que es Jesús quien está actuando. ¿Sí? Hay que reconocer la acción de Dios. Si Dios se hace presente, se vale de ti, se vale de mí para poder llegar a las otras personas. Traten de contestarlo ustedes de manera personal también. ¿Cómo puedo responder ante las carencias y necesidades de los demás? Es la número 3. ¿Cómo puedo responder ante las carencias y necesidades de los demás? Sí, no es solamente, ¿verdad? Como nos dice la Sagrada Escritura, dice, tienes hambre, ¿verdad? Se te ve muy mal, ¿verdad? Tienes hambre, ¿verdad? Seguramente come bien, ¿verdad? Pero a lo mejor no tiene ni qué comer. Sí, entonces es ahí donde también nosotros tenemos que entrar en caridad para servir a los demás. Bien, estas son las 3 preguntas de la palabra nos lleva a la acción y entonces vamos a hacer nuestra oración. Señor Jesús, tú que muestras compasión misericordiosa ante el sufrimiento, la enfermedad y el hambre, contágianos de tu sensibilidad para ir en ayuda de quienes más lo necesitan, que podamos encaminarnos hacia ti y sacien sus necesidades. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bueno, hermanos, así es. Les digo, me estoy basando en este libro, Permanezcan en mi amor, es el ciclo A. Sí, vamos en el 18º domingo del tiempo ordinario, sí, vamos más o menos a la mitad, ahí tienen mi separador de metal. Sí, y bueno, lo importante aquí es que estemos, y esa es la invitación, que todos los viernes a las 8:30 de la noche en el grupo Formación Católica en Tijuana, de aquí, de Peregrinando por Tijuana, pues podamos nosotros compartir con otras personas. Quienes lo ven más temprano, como ahorita que está en vivo, o a lo largo del día, del viernes, del sábado, o inclusive del domingo, también lo pueden hacer. Lo importante aquí es que podamos nosotros prepararnos para cuando lleguemos a la misa dominical, ¿sí? Y que esto tenga también resonancia, no solamente en esta preparación próxima al domingo, sino posterior al domingo, que tenga resonancia en los siguientes días y así nuestra vida necesariamente va a ir cambiando y vamos nosotros cada vez más acercándonos a Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues ahí está. También los sigo invitando a los distintos cursos que tenemos, también allí en Formación Católica a las 8:30 de la noche de lunes, martes, miércoles y jueves. Los jueves es en referencia a la familia. De lunes a miércoles, ¿verdad? Estamos por finalizar el curso número sobre la pastoral social, si no me equivoco es el curso número 16. ¿Sí? Entonces ahí estamos finalizando y posteriormente la otra semana vamos a estar estrenando también otro curso. Están cordialmente invitados. Les repito, como quedan grabados, ¿verdad? Entonces ustedes pueden retomarlo y nada más seguir llevando el consecutivo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Los que ahorita se conectaron, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y los que vayan a estar en la noche, pues ahí nos vemos con el favor de Dios. Cuídense mucho y hasta en la noche algunos, ¿verdad? Y los demás nos vemos hasta el día lunes a las 8:30. Dios los bendiga.